Hola amigos de Contexto. Señores, en esta semana, en este último mes, hemos hablado mucho de sequía. Hemos hablado de escasez de agua y cómo en la República Dominicana se presentan sequías de una forma recurrente, ¿verdad? Y hay muchas formas de cómo paliar esto. Tenemos también las presas, tenemos muchas formas de economizar el agua, pero ya sabemos que, por ejemplo, una presa cuesta muchísimo dinero, cuesta muchísimos años, hasta 20 años construirlas, y vemos el aumento de la población de nuestro país, el crecimiento del turismo, y nos preguntamos hasta qué punto podemos tener una fuente de agua más segura, vamos a decir. Sabemos que el agua potable en el mundo creo que es un 2,5%, bueno, un 2%, y esto sin contar... 2% del total del agua. Y esto sin contar las aguas que están contaminadas, por ejemplo, la subterránea, la superficial es mucho menos que un 2%. O sea que es muy poco. Bueno, entonces nos preguntamos hasta qué punto la desalinización del agua es posible, es rentable, exacto, del agua salada. Es posible, es rentable, pudiéramos nosotros como país utilizarla, y para eso hemos invitado a Carlos Espert, quien es especialista en energía, en agua, es economista, y la verdad es que Carlos maneja estos temas de una manera muy clara. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, como siempre, por esta amable invitación que ustedes me hacen a este programa tan fantástico y tan visto por la gente. Bueno, la verdad, Carlos, es que hemos estado muy preocupados por este tema del agua en nuestro país. Hemos traído especialistas y nos han dicho que realmente la crisis es severa. Por suerte ha estado lloviendo. El niño, estamos un año del niño. Bueno, eso dicen. Eso en todos los trópicos pasa lo mismo. Sí, por eso. Entonces cuando va a seguir pasando. Es sequía, y cuando hay niña hay mucha lluvia. Exceso de agua. Y por eso las mujeres siempre traemos más cosas. Es un fenómeno cíclico que se atribuye al cambio climático. Exacto. Sí. Entonces cada vez se entiende que puede estar siendo más y más severo, tanto desde el punto de vista de la sequía como desde el punto de vista de la inundación, con el caso contrario de la niña. Exactamente. Entonces, bueno, Carlos, entonces, la desalinización, ¿es posible? ¿Qué se hace en el mundo? Sabemos que Israel son los pioneros en la desalinización. Y los países árabes. Y los países árabes también, que son muy secos, hay muchos desiertos. No, son desiertos totales casi. Exacto. Es correcto. La desalinización es el proceso mediante el cual nosotros básicamente desalamos el agua del mar, ¿correcto? Y la potabilizamos, la hacemos apta para el consumo humano. Es imposible consumir agua del mar precisamente porque estaríamos excediendo el contenido de minerales en el organismo. Yo he visto en Palma de Mallorca agua desalinizada que no es potable, que es para uso humano. Es correcto. Tú lo puedes usar para muchísimas otras factores, pero tú no la puedes ingerir. Es correcto. Porque es imposible. Es porque es agua destilada. Es como algo intermedio. La desalinización, bueno, lo que pasa es que tú puedes hacer un proceso de desalinización que termina en salmuera. Exacto. O puedes hacer un proceso de desalinización que termina en agua destilada. En el caso de que termina en agua destilada, que es cero minerales, tienes que remineralizarla para que pueda ser apta para el consumo humano nuevamente. Sí. Pero hay muchas aguas de las que tomamos de botellón que no tienen ninguno de esos minerales, tengo entendido. No, imposible. El agua que se vende para consumo humano tiene que tener minerales, porque si no, sencillamente te deshidrata. Además, o sea que todas lo tienen. Sí. No, todas las aguas minerales tienen minerales. O sea, todas las aguas lo que son aptas para consumo humano tienen que tener minerales. Carlos, lo que difiere entonces es el nivel de la alcalinidad. La acidez o alcalinidad del agua. Entonces, esa es otra variable que incluso se está vendiendo agua especializada. Alcalina para proteger supuestamente la salud de la gente. Yo no conozco esos estudios, pero sí entiendo que hay gente que está tomando mucha agua de un pH alto alcalino para incluso contribuir a la salud del organismo. Aunque también he oído, aunque ese no es el tema de hoy, que hay cierta agua de mar que es buena para la salud. ¿Tú no has visto eso en algunos reportajes? Claro, el suero de Quintón. El suero de Quintón, que fue inventado por René Quintón a principios del siglo XX, un científico e investigador francés. Él estableció que el agua de mar, primero, es de donde nació la vida.
La vida en la Tierra sí, yo he visto el reportaje del agua de mar. Sí. Entonces, en ciertas condiciones de profundidad, de calidad del agua, creo que eran 32 metros o algo así, a una cierta distancia de la costa para no recoger la contaminación, esa agua se transformaba a través de un proceso que él también patentizó en un suero. Y ese suero, entre 1910 creo que fue, y 1970 salió del Vademecum en Francia. Tenía propiedades que inclusive curaba muchísimas enfermedades. Pero eso no ha seguido, Julio, eso es extraño. Las farmacias. Está. La industria farmacéutica. Eso mismo. Liquidó. Eso fue lo que leí también. Hay una serie de invenciones humanas, por ejemplo, el agua oxigenada. El agua oxigenada es uno de los grandes desinfectantes para todo. Sí. Y es baratísima. Sí. Dos moléculas de oxígeno, o dos. Exacto. El suero de Quintón, que fue patentizado a principios del siglo XX, fue progresivamente eliminado. El bicarbonato. Son elementos muy sencillos de la naturaleza. Y en el caso del suero que se podría hablar más, yo no soy un experto en el tema, yo leí unos artículos, realmente los resultados fueron inauditos. Y en Francia se utilizó en el sistema público, el sistema sanitario, inclusive estuvo todavía en el Vademecum oficial hasta 1970. Después lo retiraron porque los intereses de algunas empresas farmacéuticas... Pero hoy en día se vende. Sí, se vende, pero te lo venden como una especie de placebo. También. Sí, yo he visto estos reportajes y según ellos... Pero es algo que realmente yo no podría hacer un discurso... Claro, porque uno no sabe, simplemente uno ha visto. No lo sé, pero he visto cómo surgió, cómo impactó en los primeros 3 décadas del siglo XX. Y el principio es el siguiente, es decir, el agua de mar contiene todos los elementos de la vida. Eso mismo es lo que he visto. Y la verdad es que sería interesante seguir investigando esto. También podría con ciertos, porque es un suero que te lo ponían con suero. Y se tomaba también. Y se bebe también. En ciertas proporciones, tiene un tratamiento para hacerlo apto para ser incorporado en el cuerpo humano y ser ingerido. Pero yo sé de gente que se bebe un vaso de agua todos los días, un vaso de agua de mar. Pues siempre van y se lo beben. ¿Qué efecto tiene? No lo sé, porque no soy médico ni tengo ideas de esto. Bueno, eso es tan sencillo como consumir en exceso sal. Sí, eso. Entonces vas a tener una retención de líquidos. Sí. Y vas a tener problemas de flebitis y una serie de cálculos renales. Pero la sal cura cosas también. Sí. Los lodos del mar, los lodos del mar muerto son utilizados como exfoliantes de la piel. Y en los ejércitos en la antigüedad, hasta el siglo XVIII, las raciones que le daban a los marineros y a los soldados tenía una ración de sal. Porque incluso porque me interesaba que retuviera líquido, porque era un hombre que estaba expuesto a mucha sudoración. Exacto. Bueno, la sal tiene sus propiedades. Claro. Y obviamente por eso es que se remineraliza el agua una vez que pasas por el proceso de desalinización. ¿El proceso cuál es? El de desalinización ya para consumo. Yo no sé si van a colocar un video que les mandé. Ahí están los dos procesos que están involucrados en la desalinización. Es un video muy breve. Vamos a ponerlo no sé antes de si comenzar. Lo quieren poner, eso lo si lo una imagen habla más que 1000 palabras. Sí, adelante. Desarrollar acceso a los recursos, preservar los recursos disponibles y renovar los recursos. Esta es nuestra misión en Veolia. En muchos lugares no hay suficiente agua fresca para atender la demanda. Cada día producimos agua potable en las plantas desaladoras de agua de mar para el suministro a las industrias, a los municipios y a sus ciudadanos. Las plantas de desalación híbridas, combinando la desalación térmica por destilación con la desalación con membranas de ósmosis inversa, ofrecen una de las tecnologías más eficientes. Así es como lo hacemos. Captamos el agua de mar a cientos de metros de la orilla. Unas rejillas evitan la entrada de los objetos flotantes y la vida marina.
Parte de este agua de mar se desala según el método de destilación. Esta tecnología aprovecha el vapor en exceso de una central térmica cercana para calentar el agua y convertirla en vapor, separando sales y otras sustancias. A continuación, el vapor se condensa obteniendo agua desalada. El agua de mar restante se envía a la planta desaladora con ósmosis inversa. Como hay algas y otras materias en suspensión en el agua, se necesita realizar un pretratamiento. Se añade un coagulante para unir estas partículas que suben a la superficie gracias a unas burbujas de aire y, a continuación, se eliminan del proceso. Tras esta etapa de clarificación, se filtra el agua con la ayuda de capas de arena y antracita que retienen las partículas de menor tamaño. Al finalizar esta filtración, el agua ya solo contiene sal. El agua se somete a una microfiltración y a continuación pasa al tratamiento por ósmosis inversa. Ejerciendo una alta presión, se impulsa el agua a las membranas semipermeables que retienen la sal del agua. El agua ya desalada se recoge en una tubería central de la membrana. Por cada 2 litros de agua salada se obtiene 1 litro de agua dulce y 1 litro de agua con una concentración de sal 2 veces mayor. Esta salmuera se devuelve al mar evitando la afección al medio natural. Al final del tratamiento añadimos sales minerales al agua para que sea apta para consumo humano. Analizamos la calidad del agua en cada etapa del tratamiento y la reajustamos si es necesario. La desalación híbrida permite dar acceso al agua dulce a las regiones que carecen de ella al mismo tiempo que se optimiza el uso de las energías disponibles. Bien, ahí veíamos este video de la empresa Veolia. Yo quise, perdona que te interrumpa, yo quise traer el ejemplo de la desalación híbrida porque podíamos ver los dos procesos. Sí. Sin embargo, hay otros. Existe un proceso que está patentado y que funciona en la desalinizadora más grande del planeta. En Sorek, Israel, hay una planta desalinizadora de 624.000 metros cúbicos diarios que abastece ella sola el 20% de las necesidades de Israel. Y no es la única. Y está en manos de una empresa también, así como Veolia, pero que en este caso se llama ID Technologies, que patentó una membrana dentro del proceso de ósmosis inversa que permite que se aplique una fuerza de 70 atmósferas de presión de agua, con lo cual tú no necesitas el proceso previo de... En el caso del video veíamos cómo se utilizaba energía excedente de vapor de una planta térmica que estaba próxima al proceso. Aquí sencillamente tú aplicas 70 atmósferas de presión a través de esas membranas que están patentadas por la empresa y del otro lado ya obtienes de una vez agua destilada. O sea, ¿no sale el agua con la doble concentración de sal? Sí, claro que sí. Atrapa absolutamente todo dentro de la membrana y lo sacas por ósmosis inversa. Hay un proceso de retroalimentación, pero de limpieza también. Sí, ok. Entonces... Claro, hay un prefiltrado, hay una decantación del agua que se recoge del mar para no afectar la vida, que cuando se succiona el agua es un proceso de decantación para no afectar, no atraer peces ni vida marina, etcétera. Hay todo un proceso previo de prefiltrado, pero lo que digo es que eliminamos totalmente el tema térmico, con lo cual se abaratan muchísimo los costos. Yo estuve revisando una publicación que publicó el Ministerio de Economía y Pequeñas Empresas de República Dominicana, sobre el tema, específicamente sobre el tema del agua. No sé si por casualidad sale en la pantalla, que veo que detrás mío están publicando algunas de las cosas. Dice contexto actual del agua en República Dominicana. Es una publicación, es la portada de la publicación. A ver si nos la ponen lo consiguen delante. Perfecto, y mientras comento tengo la publicación atrás. En las 160 páginas que tiene el reporte, que básicamente es un estudio sobre cómo poder paliar el problema del agua frente a los fenómenos que tenemos recurrentes del niño y la niña en República Dominicana, solamente hay un párrafo en la página 100 que habla de desalinización. Y cuando se refiere a desalinización, habla de que es un sistema de último recurso porque es un altísimo consumidor de energía. Y habla de entre 8 kilovatios y 18 kilovatios por metro cúbico desalinizado, el consumo de energía eléctrica. De 8 a 18.
Yo me sorprendí mucho porque la media actual de las plantas desalinizadoras que se pueden verificar, como bien señalaste, en el Medio Oriente, en el Reino de Arabia Saudita, etcétera, están sobre los 8 kilovatios. Pero en Israel se ha logrado bajar a 2.8 kilovatios el metro cúbico. Con lo cual estamos hablando prácticamente de la tercera parte de lo que el informe destaca como lo menos que consume. Yo tuve la fortuna de ser un orador en la Semana del Agua que organizó el Ministerio y tuve la oportunidad de presentar el tema de la desalinización. Y el ingeniero Castillo Tío estaba presente en el evento y dijo que sí, que efectivamente se habían manejado esos números porque era lo que se había conseguido como fuente. Sí. Y que agradecía mucho la exposición que se hizo porque eso les permitía actualizar lo que las nuevas tecnologías están vindicando hoy día en materia de costos. ¿Qué ocurre? A 2.8 kilovatios podemos, por ejemplo, para República Dominicana, desalinizar agua a un costo de 0.52 centavos por metro cúbico. 0.52 ¿Y por qué 0.52? De $0.52. Actualmente, la CAS... No, son 25 pesos. La CAS gasta 65 centavos por metro cúbico. Wow. Lo que pasa es que es altamente subsidiado el metro cúbico porque lo que termina pagando el dominicano son 6 pesos por metro cúbico. ¿Cuándo lo paga? Cuando lo paga. Sí. Entonces hay un subsidio importante, pero eso no significa que no se pague. O sea, el subsidio está pagando por esos 65 centavos. O sea que tenemos un margen importante que permite que haya costo-efectividad en un proceso que hasta hace, o mejor dicho, hasta hace muy poco no, permanentemente está siendo conceptualizado como una herramienta de último recurso porque se concibe como un elemento sumamente costoso como inversión y como costo de producción de agua potable. Y afortunadamente las nuevas tecnologías que estamos actualmente teniendo disponibles en el mercado, específicamente el de la desalinización, nos permiten llegar a una solución que tiene un ritmo de crecimiento mundial. Si quieren poner la lámina que estaba antes que esa, estamos teniendo un ritmo de crecimiento mundial en la desalinización. Si la pueden poner adelante. Esa misma, del 10% interanual. Exacto. Del 10% interanual. Ese era ROW. Eso es Rest of the World. Rest of the World. Y empezamos con el Kingdom of Saudi Arabia, KSA. Y luego viene Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, China, Israel, Kuwait, Australia, India, España, Argelia y el resto del mundo. Pero esos son los países que lo usan. Capacidad de metros cúbicos. Correcto. ¿Cuál es la capacidad de desalinizar metros cúbicos la capacidad por día, instalada, ¿no? De 78 millones de metros cúbicos diarios que habían en el 2010, tenemos actualmente 130 millones de metros cúbicos diarios en el 2017. Bueno, el 2017 habría que ver sumar el 2018. Pero mira, el resto del mundo también o sea, que estamos a un crecimiento como China, del 10%. Porque el agua, efectivamente, como señalaron ustedes, 2.4% del agua del planeta es agua dulce. Y de ese 2.4%, ya pueden bajar con nosotros, de ese 2.4% del agua del planeta, el 70% son glaciares. Imagínate. O sea que realmente lo que tú tienes de aprovechamiento real de agua es menos de un 1.4%. Sí. Afortunadamente República Dominicana cuenta con los acuíferos que están sumamente nutridos de agua y bueno, son los que abastecen. Esos son los que están a la costa. Agua subterránea. Agua subterránea. Los acuíferos subterráneos. O sea, hay acuíferos subterráneos costeros y hay los otros, pero hay acuíferos que son los de pozo. Sí, lo que puedes encontrar en el Cibao, por ejemplo. Son ríos subterráneos. Son ríos subterráneos de ¿Cómo agua. se afectan con la seca? Bueno, si no llueve, no permea el agua. O sea que sí, pero aquí hay un fenómeno que nos explicaba... Suero. No. Carvajal. Y es que la mayor concentración de agua de lluvia o de agua potable que viene al territorio nacional no es de lluvia, es de condensación en la cordillera central de nubes con la vegetación. Es decir, esa condensación
se va filtrando. Y si no hay vegetación, en el Cibao no hay es lo cantidad mismo. de agua. Dice que el 70%. Sí, sí, perfectamente. Sobre todo en las zonas cercanas a las montañas, a las cordilleras central, septentrional, Bauruco, la Sierra del Oriente. Es decir, es un país con muchas montañas. O sea, entre la montaña y la vegetación se forma este... No, al venir los vientos alisios que traen nubes, muchas nubes, y ser un área tropical, el 70% del agua que se produce en los acuíferos en la República Dominicana y que pueden transformarse en aguas superficiales también, son de condensación de agua en nubes, no de lluvia propiamente dicho. Sí. Es decir, lo que quiere decir que aunque no llueva, hay producción de agua, porque las nubes están, a menos que haya un tiempo totalmente anticiclónico y no haya nubes. No, y sirve el propósito de mantener los niveles de los embalses, porque los embalses están normalmente ubicados en zonas donde hay montañas y desniveles por altura. Vamos a la pausa, Carlos, y volvemos con esta explicación interesantísima. Gracias. Bien, continuamos este interesante programa sobre el potencial o no que tendría la desalinización o desalación. Veo que los españoles dicen desalación. Sí. En América se dice desalinización de agua de mar. En el caso nuestro, en la isla de Santo Domingo, en la República Dominicana, y en general para suplir a zonas con poca disponibilidad de agua. Ahora bien, lo que yo he visto en especialistas es como una cierta reticencia debido a que ellos dicen que aquí no se necesita desalinizar agua porque hay suficiente agua. Sí. Mi pregunta es, ¿hay suficiente agua en toda la geografía nacional? ¿No hay zonas, por ejemplo, que no llegan grandes ríos subterráneos o superficiales? Para yo ponerte un ejemplo. El sur. No, el sur y la zona de Punta Cana. Que está creciendo con el turismo muchísimo. Que no tiene acueducto. Sí. No tiene acueducto. Hay un proyecto de acueducto. Hay un proyecto, pero no tiene ahora mismo. No tiene acueducto. Cada hotel está sacando agua, su propia agua. Sí. Eso está generando un fenómeno que se llama intrusión salina. Sí. Porque estamos hablando de la sobreexplotación de los acuíferos costeros. Sí. Exacto. Como los hoteles obviamente están sobre la playa, digamos, están muy próximos al mar, entonces el uso... se estima que una habitación consume 1000 litros de agua, o sea, un metro cúbico por día. Entonces, si tú tienes, digamos, 50.000 habitaciones en la zona de Punta Cana Bávaro, tú estarías consumiendo 50.000 metros cúbicos diarios de agua de un acuífero que no está recibiendo la misma cantidad de agua por gravedad de lluvia. Entonces, ¿qué ocurre? Por ósmosis, el agua más densa del mar genera un proceso de intrusión salina. O sea, el agua por que densidad tiene es más que pesada llenarse. Y pasa al acuífero. De forma subterránea. Y entonces eso es ósmosis. Y entonces sencillamente va contaminando el acuífero de agua dulce con agua salada y se pasa a ser agua salobre, que entonces también hay que tratar. Sí. Entonces está generando, es un problema. O sea, los acuíferos costeros tienen este problema. Los otros no. Bueno, hay intrusión salina de 15 kilómetros en Boca Chica, por decirte algo. Hasta 15 kilómetros hacia la tierra adentro, tú tienes acuíferos que ya son salobres. Porque es más lo que entra lo que se puede colar de la lluvia. Correcto, y es porque no hay otra fuente de agua, no hay acueducto. Hay muchos acueductos, por ejemplo, el que está más cerca de ese lugar de Boca Chica es Brujuela Cazuy, que son unos pozos, pero esos pozos están a unos 7, 8 kilómetros de la costa. Entonces, si están tan cerca, tú estás extrayendo agua de esos pozos. Yo no sé si estuvo bien o mal hecho ese acueducto que surte a la zona de Boca Chica, el aeropuerto
parte de la zona oriental de la ciudad, del Gran Santo Domingo. Pero evidentemente aquí hay muchas zonas todo el agua que entra a la capital tiene zonas de pozo. Tú tienes también el Valdesia Santo Domingo, que es un acueducto que viene de la montaña, que es creo que como el 50 o el 60%, pero hay otras, los pozos de los Malenos, hay varias fuentes. Entonces el punto es saber si nosotros tenemos la capacidad de seguir produciendo agua potable, nuestras montañas, nuestros ríos subterráneos, al ritmo en que se está consumiendo. Número uno, el agua y las presas en este país se hacen con 3 propósitos. Primero, no hay, bueno, con excepción de una que fue hecha con la cooperación de Venezuela, se llama Río Blanco, es una hidroeléctrica que tiene una caída de 11 kilómetros el túnel de desviación. ¿Dónde está Río Blanco? Cerca de Bonao. Cerca de Bonao. Sí. Pero como a 1800 metros de altura es un pequeño lago porque no es muy grande, y entonces ese lago deriva y otra vez vuelve al río, no es que se pierde, y esa solamente produce electricidad. Y creo que la hidroeléctrica de Jimenoa, pequeñas hidroeléctricas, pero las presas que hay en este país todas son o de almacenamiento nada más de agua o de uso múltiple, como hidroeléctricas, sí. Que son uso humano primero para acueductos, uso agrícola y en tercer lugar hidroeléctrico. Claro, siempre que tú abres la compuerta para dejar pasar el agua, generas electricidad. Así que hay una doble función. Un doble uso, pero aquí no hay como por ejemplo lo hay en Centroamérica o en Colombia, en Venezuela, grandes cuencas hidrográficas que te permiten todo el conjunto estaba leyendo del Guri, debería producir 14.000 megavatios. Bueno, el Guri es de 10.000 megavatios. No, pero la capacidad hay instalaciones que se le hicieron posteriores. Pudieras llegar a más. Para llegar a 14.000. Pero el Guri, como fue concebido, fue para 10.000 megas. Aún así es muchísimo. Sí, claro. Es una cantidad. Y es un afluente del Orinoco, es el río Caroní, un afluente. Wow. Exacto. Entonces, la capacidad hidroeléctrica que tiene países como Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, son gigantes. Hay países en Centroamérica que son países pequeños, como Costa Rica, que el 95% de su consumo eléctrico es con hidroeléctrica. Correcto. Ahora, en el caso nuestro, que somos una isla, que no tenemos esos grandes ríos y esas grandes cuencas hidrográficas para producir, almacenar y producir electricidad, hay que pensar en otro tipo de solución. A mí me decía un ingeniero hidráulico recientemente, trajimos aquí a un especialista muy versado en el tema, Julio Suero Marrancini, y hablamos del caso del acueducto de Punta Cana Macao, que es una necesidad urgente, porque como tú dices, la no presencia de un sistema de agua potable y aguas servidas, las dos. Esa es otra. La alcantarillado es tremendamente importante, así como acueducto. Incluso para esto del agua. El tratamiento de las aguas servidas, porque es el reaprovechamiento de un agua que ya está. Y además que si no se van abajo otra vez. Por eso. Se van abajo. Nos decía que habían soluciones con fuentes subterráneas de agua. Pero yo hablé con otro ingeniero que me dice que la solución más estable, porque por ahí no hay grandes ríos, es una planta desalinizadora. El tema es cuánto costaría. Tú dices que está costando 52 centavos de dólar. Producir el agua, producir el metro cúbico. El metro cúbico. Habría que además los ductos. Bueno, hay que montar la planta. Exacto. Eso está claro. Sí, habría que ver entonces por todo en cuánto saldría. Pero fíjate, tú dices que hablando de embalse. Al INAPA y las otras
Tú dices que para poner un ejemplo, para 25 pesos. No, 25 pesos. El cálculo que hicieron de los reservorios de agua, del embalse, fue de aproximadamente 6 mil millones de dólares en embalses a 20 años. Sí, eso fue para todo 20 años para tener 8 embalses por 6 mil millones de dólares. ¿En 20 años qué? 20 años proceso. Para lograr completar los 8 embalses. ¿Y estos 8 son 6 mil millones de dólares. Pero hay un detalle. Esos embalses van a necesitar siempre de la buena fe del magnánimo para que meteorológicamente puedan llenarse de agua. Claro. Van a estar a expensas de que llueva y que se nutran de algún lugar de agua. La desaladora o la desalinizadora más grande del mundo, que son 624.000 metros cúbicos de agua diario en Israel, que da el 20% del agua a Israel, costó $1.000 millones. Wow. De dólares. Y estos son 6.000. Y tú vas a tener ahí agua, quieras o no quieras, vas a tener agua. O sea que esto es más barato entonces. La desalinización es más barata. Sobre todo hay un elemento ahí importantísimo que es la palabra seguridad. Sí. De hecho, la palabra que se empleó sistemáticamente en el evento de la Semana del Agua que organizó el Ministerio de Economía y Pequeña Industria, el lema fue seguridad. El agua como un factor de seguridad. Y efectivamente, sin agua no hay vida, entonces necesitas... pero fíjate qué interesante. El crecimiento del consumo de agua, nada más que en Santo Domingo, por ejemplo, es del 3% interanual. Y ya a estas alturas, Santo Domingo está consumiendo 1,5 millones de metros cúbicos diarios. Sí. Lo cual es, para que tengan una idea, proporcionalmente en materia de población, es el doble de lo que se consumiría en España para la misma población. O sea que porque consumimos mucho hay un más. Consumo que... Bueno, hay mucha agua que se pierde en los ductos. Pero, sí. Pero también hay un uso y costumbre un desperdicio en el uso del agua que excede los estándares europeos. O sea que incluso una campaña de racionalización, de preservación, bueno, de hecho fíjate tú, cada vez que viene el niño salen las publicidades de ahorrar agua, ¿no? Sí. Mientras hay mucha agua nadie piensa en ahorrar. eso, en ahorrar. Entonces tú tienes otro fenómeno que aparte de la intrusión salina, como no hay alcantarillado, muy bueno que lo referiste. Claro, se contamina. Hay muchísimos pozos sépticos a lo largo de... La ciudad de Santo Domingo tiene ahora creo que un 17% de alcantarillado. Y en la casa está trabajando con el colector de la Sursa en ampliarlo como a un 28 o una cosa así. Entonces tú tienes un 75% de la ciudad que está filtrando. Que tiene filtrante. Tienen un plan para hacer muchos plantas de tratamiento, pero eso cuesta un dineral. Es correcto. O sea que lo actual pero resulta que tu agua actualmente es fundamental. Tu agua actualmente viene de un acuífero que está siendo contaminado por ese pozo séptico, por la inexistencia de un alcantarillado que trate las aguas residuales. Así es. Entonces tú tienes dos problemas básicos. Tienes la contaminación propia del acuífero y la intrusión salina en los acuíferos costeros. Sí. Entonces, por explotación del acuífero, porque es tu única fuente real de agua. Entonces, tú necesitas de alguna manera tener una fuente alternativa que te proporcione una tranquilidad. Imagínate tú que esa desalinizadora que estamos hablando, que ocupa el 20% de las necesidades de Israel, apenas vendría, si se instalase aquí, a suplir el 20% de las necesidades de Santo Domingo. ¿De la capital? De la capital. Del Gran Santo Domingo. Del Gran Santo Domingo, claro, sí. O sea que imagínate la cantidad de agua que estamos... Produce 624.000 metros. Claro, es un mal uso del agua también. Wow. Correcto. Entonces, sí, hay una lámina, no sé si la podemos apreciar, es como un contenedor, es un contenedor blanco, porque cuando preguntaba sobre sitios donde realmente haya o no haya problemas de agua, ese que está allí, ese perfecto, se ve perfecto. Esa otra empresa, bueno, esa es la empresa que construyó la desalinizadora más grande del mundo y la más grande del hemisferio. En Carlsbad, California, de 220.000 metros cúbicos diarios, la construyó también ID Technologies. Ese contenedor per green va desde 500 metros cúbicos diarios y se va escalando hasta que logras conformar... ¿Eso es una desalinizadora? Eso es una desalinizadora. Imagínate tú la fácil colocación. Sí, o sea, llega a tu contenedor, lo bajaste, ¡plan! Y lo conectaste a una instalación que ya tú tienes. ¿Y eso te produce cuánto? Eso va desde 500 metros cúbicos hasta 30.000 metros cúbicos. Diario. Y la de Israel tú dices que produce 624.000. Esto es desde 500
hasta 30.000 cuando lo haces modularmente escalable hasta 30.000. O sea, porque lo máximo que produce un contenedor es 5.000. Un contenedor, 5.000. Esto es una solución para una zona, un pueblo, una ciudad que esté cerca, que está con problemas reales. ¿Y dónde tú ves la mayor factibilidad de que esto sea una solución? Porque para mí sería en estas partes turísticas del este, donde los acuíferos están pues salinizando, contaminando de agua y tienen además el dinero para hacer esta inversión que le sería de una rápida. Sí, pero ahí en el este, en el caso de Punta Cana, porque el este es muy. Sí, Punta Cana, Macao. Es decir, la Romana tiene su sistema de alcantarillado y de acueducto y San Pedro. Y el problema es el polo turístico, que es el más grande del país, de Punta Cana, Macao, que está recibiendo. De los 6 millones que estamos recibiendo, quizás la mitad o más van allá. Entonces, ¿para ellos no sería factible esta solución? Sí, absolutamente. Casualmente tuvimos una reunión con el grupo Punta Cana el viernes pasado y les vino muy bien la información porque ellos también estaban convencidos de que era sumamente costoso desalinizar 1 metro cúbico de agua. Entiendo que... te cuesta los 52 centavos que tú das. Sí, casualmente la tecnología ProGreen es la que está en 52 centavos por metro cúbico. Y entonces con todo y la instalación, ¿en cuánto saldría? Claro, depende de la capacidad de la planta. Eso depende de la capacidad de la planta. Va a depender de la escalabilidad, cuánta agua vas a desalinizar, qué tan lejos vas a estar del suministro, si vas a necesitar piscinas de decantación o prefiltrado. ¿Esa empresa la representan ustedes? Sí, la está representando Total Solution exclusiva aquí en República Dominicana. Y estamos colaborando muchísimo con la Embajada de Israel, porque es un producto israelí. Sí. Es israelí. Sí. Y de Technologies de Israel. Es lo que construyeron en Sorek, Israel, la desalinizadora más grande del mundo. Sí. O sea que es ahora mismo lo más grande a nivel Dentro mundial. de las 5 primeras del mundo, las 3 son de ID Technologies. Y es una empresa privada la que produce esa cantidad de agua. Es una empresa privada. Bueno, no, es Sorek es público-privado. El Sorek fue construida de manera público-privada. Es un IPP. Ya. Con ellos, con ProGreen. Con ID Technology. ProGreen es eso que estás viendo, ese contenedor que es la tecnología. ProGreen vas a hacer la tecnología modular. Se llama la tecnología, no modular, la compañía. Sí, es como decir el modelo del vehículo, pero la marca del vehículo es ID Technologies. Bueno, vamos a la pausa entonces y volvemos con este tema. Bien, amigos, continuamos este interesantísimo programa con Carlos Esper sobre las posibilidades y la factibilidad del uso de agua desalinizada aquí en República Dominicana y a nivel internacional, cómo ha ido creciendo, con una gráfica que vimos del año 2010 hasta el 18, ¿no? Sí, correcto. Cómo ha ido creciendo. Evidentemente hay países en donde esto es fundamental, países que están en desiertos, como es el caso de los países del Golfo Pérsico, los Emiratos, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, Israel, los países del Medio Oriente en general que tienen, ¿cómo se llama? No les queda otro. Libia, Emiratos, sí, que lo usan mucho además. Que tienen mucha producción de agua desalinizada. Entonces, mucha gente diría, bueno, pero en países tropicales tan verdes y tan llenos de agua como estos de la cuenca del Caribe y aquí en las Antillas, eso no es necesario, pero quizás sí. Bueno, tú tienes islas del Caribe que viven del agua desalinizada. Aruba, Curazao y Bonaire viven de agua desalinizada. Es decir, que no tienen agua. No hay agua. Porque son muy pequeñas. Sí. Pero ya las grandes Antillas, vamos a decir, tienen ríos. Ya inclusive las medianas, porque Martinica, Jamaica, Guadalupe, Trinidad. Jamaica, Trinidad, ya tienen ríos y quizás pueden subsistir sin esto. Además son zonas de una pluviometría muy alta. Zonas de ciclones, etcétera. Pero quizás la idea de combinar
que te dé la seguridad. Diríamos, es como tú tienes un sistema de respaldo, como tu planta eléctrica. Claro, sí, claro. Exactamente. Porque las vacas no van a dejar de morir. Me explico, si no hay agua, cesa la producción de leche, cesa la vaca en la línea noroeste. En la línea noroeste. Es correcto. Entonces, ¿cómo salvamos una industria? Porque todo lo que deje de producirse vamos a tener que importarlo. ¿Cuál sería el costo de instalación, digamos, por metro cúbico de esta tecnología? Es que va a variar. ¿O eso varía según la capacidad? Varía según la capacidad, varía de donde lo vas a colocar, varía si tienes el financiamiento o no, varía si necesitas prefiltrado o no. Es bien complicado. Y ni siquiera podemos decir, va desde este precio por metro cuadrado hasta tal. Es que, mira, para ponerte una cosa en contexto, si bien la de 624,000 metros cúbicos costó $1,000 millones, la de 220,000 metros cúbicos en California, Estados Unidos, costó $2,000 millones. Wow. Pero es porque ocupaban muchísimo más, o sea, necesitaron muchísimo más área. Una última pregunta antes que se nos termine. No. Que estamos es custom made, es hecho a la medida. Es una pregunta que tiene mucho que ver contigo, con lo que hemos hecho contigo aquí en los programas. ¿Es posible usar la energía renovable para este tipo de...? Absolutamente. Es decir, la energía solar... pero eso sí absolutamente. Porque tú puedes producir y almacenar. Claro. En el caso del agua. Absolutamente. Si tú tienes 10 o 12 horas de sol, o 8. Bueno, tienes 5.5 horas. Sí. Aquí. Y entonces esto se ha hecho combinado. Efectivas en función de la potencia nominal de tu sistema. Sí. ¿Perdón? Se ha hecho combinado esto. Que con se puede hacer combinado, se puede hacer pero un sistema hay experiencia. Ajá, existe. En Israel no porque no les ha hecho falta hacer un sistema fotovoltaico para nutrir de electricidad su desalinizadora, pero se puede perfectamente hacer, o sea, y más aquí en este país que tienes la ley de medición neta, el reglamento de medición neta, es perfectamente factible y puedes acumular agua como bien señala, y puedes incluso acumular agua en un sitio que sea alto, se bombea un sitio que sea alto para que después se utilice la gravedad para suministro. O sea que, y teniendo 5.5 horas, tú puedes poner un sistema fotovoltaico de 3 megas y tienes 3 megas a disposición para desalar durante 5.5 horas. Y después tienes almacenada una cantidad de agua que no te ha costado en energía, o por lo menos es energía limpia que es la que has utilizado para desalar agua. Y por ejemplo, las personas que ustedes le han hecho esta presentación no se han cuestionado sobre utilizar energías renovables. No hemos tocado... No ha llegado hasta ese nivel. No hemos llegado hasta ese punto. Sí, pero supongo yo. Pero es perfectamente factible. Es perfectamente factible. No se excluye. O sea, el hecho de que utilicemos 70 atmósferas de presión en una planta para lograr pasar por las membranas no significa que esa energía no pueda provenir de un sistema fotovoltaico. Fantástico. Muy interesante, porque eso bajaría muchísimo el costo. Bueno, al final, porque al principio es más inversión. Bueno, después de 5 años de repago del sistema fotovoltaico, entonces tienes una energía que es gratuita. Claro, totalmente. Y estos sistemas hay que pensarlo a largo plazo. Bueno, hay que darle algo de mantenimiento, muy poco. No, sí está bien, sí, pero imagínate tú qué chévere, porque el sistema te dura 30 años. Claro, hay una merma de generación. La eólica también te puede servir perfectamente. Un sistema fotovoltaico tiene el módulo tiene garantía, puedes conseguir módulos hasta de garantía de 30 años. Hay una merma en la generación. A partir de... Sí. No, a partir del primer año tú pierdes el 0.7% y después el 0.3% interanual. De generación. De generación. O sea que a los 30 años ya se... Por degradación. Sí. Degradación de la celda. Sí. Sí. Que no pasa, por ejemplo, en la eólica. Hay una planta que instalaron unos taiwaneses, creo, en Monteplata. Sí, en Monteplata. ¿Cuánto tiene? Si no me equivoco, son 50. 50 megavatios. Sí. Pues grande. Es la mega, sí, es muy grande. Es muy grande. Es la más grande. Es la más grande. Por ejemplo, los equipos en energía eólica, estos no tienen esta degradación. No, lo que hay es un desgaste propio de la maquinaria, porque hay me imagino que es mecánico. Es electromecánico, entonces hay un desgaste. Porque es un sistema mecánico. Sí, pero se le gasta una pieza. Sí, por eso es mantenimiento. Sí. Todo se desgasta. O sea, aunque el módulo no se mueva, se desgasta. Pero claro, tú puedes tener, te voy a poner el caso, las plantas de termoeléctrica que tiene lo que era la Falcon Bridge aquí,
se instalaron en 1970 y todavía están produciendo, y producen de los 80 megavatios, 60 megavatios cada una, creo que todavía tienen capacidad efectiva para producir 50. Bastante. Pero todos los mantenimientos preventivos, regulares, se le daban. Aquí se instaló 10 años después el parque eólico de Jaina. Sí. Y con plantas idénticas, y a los 15 años no quedaba una. ¿Por qué? Porque no le daban mantenimiento y la canibalizaron. Qué barbaridad. Eso es como un vehículo, tiene, tiene su caja de cambio. Claro. O sea que tienes que mantener una velocidad constante, no puedes excederte. Entonces tienen una caja de cambio especial que va detectando la velocidad del viento y va manteniendo la constancia. En el caso de aquí, del parque de Jaina, quedan 5. Jaina 1, Jaina 2, Jaina 3, Jaina 4, Jaina 5. Nada más hay 2 ya, ¿verdad? Mira, pusieron el planeta Tierra. Yo quiero que vea esa foto, esa gota de agua es lo que hay de agua potable o agua dulce en el mundo. Ya ustedes saben. Para que lo tengan en contexto. Entonces, ¿la grande? chiquita o la grande? La grande. También te puedo dar gratis la pequeñita. Te la puedo sumar. Integral. Te la doy de ñapa. Okay. Eso es la cantidad de agua potable o dulce. Agua dulce, para hablar con. Pero con la de los glaciares. Con los glaciares, sí. Incluidos los glaciares. Eso es el 2.4% del agua dulce que hay en el planeta. Bueno, y entonces, para terminar, ¿tú crees que dicen que las guerras del futuro no van a ser por petróleo, sino por agua? ¿Eso es una solución para la República Dominicana desalinizar? Es un complemento, yo creo. Yo creo que para incrementar los niveles de seguridad de la isla en situaciones de fenómenos climatológicos como los que hemos venido experimentando de manera cíclica y reiterada, porque no hace mucho que ya teníamos otra sequía, donde estaban afectadas la agroindustria, donde están afectados los agricultores en particular, es una solución que se puede adaptar perfectamente, escalable a lo que necesito en el momento de una coyuntura o para poder resolver el problema de una comunidad que no tiene agua regularmente o que tiene un suministro esporádico del vital líquido. Así que sí, claro que sí, y todo es cuestión de estudiarlo, es un tema de ingeniería. Sí, de ir al estudio de la solución del caso y del caso, y de la geografía. Así es. Lo que queríamos era romper el mito de que no es factible porque no es costo efectivo. Ya lo es, tecnológicamente ya lo es. Y en muchos países lo están haciendo. Señores, gracias Carlos, espera a ustedes amigos por sintonizarnos y poder llevarles esta información tan interesante de cómo se desaliniza el agua para consumo humano y si es factible o no en la República Dominicana. Nos vemos en la próxima.